Buenos días, mi nombre es Libertad Martínez, soy la directora gerente de la Federación Española de Daño Cerebral Estatal, que representa y dinamiza un movimiento asociativo de personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Es una federación que tiene más de 30 años de vida y de ámbito estatal, declarada de utilidad pública. Y su objetivo es apoyar a las personas con daño cerebral adquirido y a sus familias en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía y su plena inclusión en la comunidad. Hoy nos acompañan Sara, Mónica y Pedro en la conferencia que vamos a dar. Me dan el alta y ahora qué. Es una acción formativa que nos van a hacer nuestros compañeros de daño cerebral en La Rioja y es una formación muy útil que nos habéis requerido de muchas formas, porque sí que es verdad que existe un vacío cuando se da el alta hospitalaria y no se sabe exactamente a qué ámbito acudir, qué recursos utilizar, cuáles son las prestaciones a las que tenemos derecho, qué hacer, ¿no? Entonces, estos tres grandes profesionales de la Asociación de La Rioja de Daño Cerebral van a poder daros las claves para poder tener esa información y poder estar con todos los máximos recursos a vuestra disposición para poder atender a las personas que tienen daño cerebral. Sin más, no quiero robar tiempo a mis compañeros, paso presentación y a la formación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Una cosa quería comentaros de cara a la logística. Si queréis intervenir, preguntar, hacer algún comentario, que esto es una formación, como siempre digo, bidireccional, no estamos únicamente como oyentes, sino como participantes, por favor, levantar la mano y los compañeros que están detrás de las cámaras os darán paso y podréis interactuar con los ponentes. Muchísimas gracias. Pasarlo muy bien y tener muchos conocimientos. Sin más, Sara, Pedro, Mónica, a vuestra disposición. Gracias, Libertad. A ver, comparto esto por aquí. Se ve bien, ¿verdad? Vale. Sí. Nada, tal como nos ha presentado Libertad, nosotros venimos de Ardasea y bueno, en primer lugar voy a empezar yo y nos iremos turnando con Mónica y con Sara. Primero creo que es importante identificar, aunque sea brevemente, las fases del daño cerebral para, para luego tratar de abordar lo que son las características, los recursos que demandan y un poco los objetivos de cada fase. Bueno, en primer lugar, la fase crítica es el momento de la lesión cerebral. Puede tener múltiples causas, siendo la más común el accidente cerebrovascular, seguida del traumatismo y en menor medida de tumores, infecciones y otras causas. La etiología y la gravedad de esta lesión en este momento crítico es un factor importante y predictivo del proceso que va a seguir el tratamiento y la rehabilitación y de las posibles secuelas que puede llegar a presentar el afectado. Seguidamente, tenemos la fase aguda. Es la entrada en el ámbito sanitario a través de la UCI o de la unidad de ictus, por ejemplo, en el caso de los accidentes cerebrovasculares. En este momento, el objetivo principal es salvar la vida de la persona y mitigar las posibles secuelas que pueda presentar. Pues, por ejemplo, a base de neurocirugía o de fármacos adecuados que dependerán de lo que ha sido la lesión. Termina una vez estabilizada la situación del paciente y en base a los informes médicos que se emiten en este momento, es cuando se debería derivar al paciente según las necesidades de rehabilitación que va a necesitar. En siguiente lugar, tenemos la fase subaguda, que es donde comienza la rehabilitación específica del daño cerebral adquirido y que se determinará en base a la valoración del equipo multidisciplinar. Suelen estar compuestos por fisioterapia, por logopedia, trabajo social, neuropsicología, terapia ocupacional, integración. Y esto se va a llevar a cabo en distintas unidades de rehabilitación, como puede ser la unidad hospitalaria o la unidad ambulatoria. Y en último lugar, que de aquí es de donde deriva la parte
más duradera y en ocasiones a veces más complicada, y que es donde nos vamos a centrar mucho en el tema de las familias y de los recursos, tenemos la fase crónica. Bueno, en este momento ya se han estabilizado las secuelas y ya no hay mejoría como tal en la rehabilitación. De lo que se trata es de todas las mejoras adquiridas, mantenerlas y prestar una atención más concretamente al aspecto de la integración social de la persona y de la autonomía del afectado. Este proceso supone una mejora como un efecto en cascada, ya que una persona más autónoma y más integrada en el ámbito social disfruta de una mayor calidad de vida e independencia. Y esto a su vez se traduce en que las personas de su entorno pueden prestar más atención al autocuidado y ven la tarea del cuidador como tal, ese tipo de carga, ¿no? Se ve más aligerada y pueden recuperar y reestructurar lo que son todos los roles familiares que tenían y redistribuir un poco el estatus de la familia como tal. Voy a dar paso ahora a mi compañera. Hola, buenos días. Voy a compartiros pantalla, decidme si podéis verlo bien. ¿Sí? ¿Podemos verlo bien? Vale. Vuelvo a compartir, Mónica, que no estamos viendo. Ay, perdonad. Nada. A ver, ahora yo creo que sí, ¿no? Ahora sí, perfecto, gracias. Vale, perdonad. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un poco esa continuidad respecto a lo que decía mi compañero Pedro, ¿no? Hemos definido brevemente cuáles son las fases por las que se atraviesa tras una lesión cerebral, y ahora nos vamos a ir encaminando, nos vamos a ir centrando un poco hacia las necesidades familiares, sobre todo, ¿no? Pero en ese modelo de atención al daño cerebral están muy condicionados los contextos que existen en cada comunidad, así que nos parecía interesante definir muy brevemente cuál es nuestra realidad aquí en la comunidad de La Rioja. Nosotros es verdad que en los últimos años han ido haciendo pues avances importantes en cuanto a la atención al daño cerebral, ¿no? En el 2010 se crea el código Ictus, en el 2018 se crea la unidad del daño cerebral y en el 2022 la unidad de neurorehabilitación intensiva, ¿vale? Que ahora pasaré a mencionarla muy brevemente. Sí que es cierto que, aunque se están haciendo importantes esfuerzos, seguimos percibiendo que somos una comunidad con una incidencia bueno, de casos por daño cerebral bastante elevada, de las más elevadas a nivel nacional, y seguimos contando con escasos recursos a nivel público y específicos de atención al daño cerebral. Bien. Como bien decía, cuando una persona sufre un daño cerebral es derivada directamente al Hospital Universitario aquí de Logroño, de La Rioja, donde es intervenido, donde es atendido desde la planta de unidad de ictus, desde la unidad de ictus. Se atienden todos aquellos casos que no necesitan o que no implican neurocirugía, porque en tal caso tienen que ser derivados o bien al Complejo Hospitalario de Navarra o al Universitario de Álava, o si es un caso de tumores cerebrales, se derivarían a Burgos, ¿no? Todos estos casos, una vez han sido intervenidos y están estabilizados, retornan de nuevo al hospital de aquí de referencia en su comunidad, en Logroño, y el médico rehabilitador reevalúa, ¿no? Las secuelas, el estado en el que está la persona, y a partir de ahí decide, bueno, pues dónde derivarlo, ¿no? Si lo derivaría a la unidad de neurorehabilitación intensiva, que en principio se atienden, diríamos que todos los casos, es decir, no hay un criterio de exclusión por edad. El requisito que sí se exige, ¿no? O se tiene muy en cuenta, es que la persona pueda seguir la rehabilitación de una manera activa, ¿no? Que no tenga un déficit cognitivo muy elevado, muy severo, o que tenga problemas de lenguaje que le impidan comprender. Otro, si no, del itinerario que cogería, que iniciaría la persona, sería por recurrir a un centro sociosanitario. Bien. Esto en cuanto al contexto general que tenemos aquí en la comunidad de La Rioja. Pero indiferentemente, ¿no?, de en qué lugar de España nos podemos encontrar, lo que sí comparten las familias, lo que sí nos expresan, es que cuando una persona sufre una lesión cerebral, ¿no?, se inicia como una especie de maratón. ¿Y por qué lo asociamos con la maratón? Porque no deja de ser como un sobreesfuerzo
tanto físico, emocional, a todos los niveles, sostenido en el tiempo, ¿no? La persona de repente sufre una lesión y hay que buscar la manera, ¿no? de acompañarla de la mejor manera posible. Esta maratón tiene sus diferentes etapas, ¿no? Si bien al principio, y ahora entraremos un poquito más en calma en cada una de ellas, pero a grandes rasgos podemos decir que hay una fase inicial caracterizada por el shock, ¿no? También muy determinada pues bueno, por esa aparición súbita, ¿no? de la lesión, donde las familias pues viven bajo el desconcierto, muchas veces el miedo, la incertidumbre, no saben qué se van a esperar. Luego darían paso, ¿no? a esa fase subaguda donde empieza la acción, ¿no? Un sobreesfuerzo activo sostenido en el tiempo por búsqueda de recursos, por intentar recomponer la situación y el equilibrio familiar lo antes posible. Y fruto de este desgaste, ¿no? de búsqueda de recursos, de atención durante tanto tiempo, iríamos entrando en la fase crónica, ¿no? Una fase donde mayoritariamente las familias lo que describen es cierto agotamiento por todo el esfuerzo. Es verdad que las necesidades familiares a grandes rasgos vienen caracterizadas por la característica inherente, ¿no? de lo que es un daño cerebral. Un daño cerebral aparece de una manera repentina, súbita, lo cual no deja tiempo a la anticipación o a la planificación, ¿no? que uno pueda familiarizarse con la enfermedad, pueda prepararse, anticiparse. Y en este caso nos sobreviene la enfermedad de una manera muy, muy brusca. Aparte genera una variedad de secuelas, lo cual fomenta mucha incertidumbre en cuanto al pronóstico de nuestros familiares y bueno, en sí el entendimiento y la comprensión de la patología. Tenemos personas, ¿no? con afectaciones o con secuelas que implican un deterioro elevado, otro tipo de secuelas que son más leves, ¿no? y la persona tiene un mayor nivel de autonomía, secuelas cognitivas, secuelas de la comunicación, de la movilidad. Todo esto genera un perfil bastante heterogéneo, ¿no? Por otra parte, tenemos que ahí no se ve, la verdad, no ha salido bien la diapositiva. Otra de las características es la temporalidad. El ictus es una patología que se sostiene en el tiempo, ¿no? No tiene una duración breve, sino que el hecho de que las secuelas permanezcan en el tiempo dificulta también estas necesidades que además van cambiando a lo largo del tiempo, no son siempre iguales. Como decíamos antes, las diferentes fases, la fase inicial, la fase aguda y la fase crónica, pues implican diferentes atenciones. Y finalmente, una de la que hablaremos bastante a lo largo de toda la charla de hoy tiene que ver con la asistencia, ¿no? Los recursos asistenciales y cómo se desarrollan estos. Sí que vemos que al ser una enfermedad de tan larga evolución, donde intervienen muchos profesionales con objetivos distintos, muy parcelados, en ocasiones es difícil la comunicación, ¿no? y que haya un nexo, un hilo conductor entre todos nosotros, pues que facilite también y que garantice más sensación de control a las familias, ¿vale? Todo esto impacta de una manera muy grande en la calidad de vida, pero no solamente de la persona afectada, sino también de todo el sistema familiar. Y por calidad de vida entendemos pues, esas dificultades para satisfacer las necesidades de todos los miembros familiares, de poder disfrutarlas y de poder generar pues, o ir encaminados hacia metas vitales relevantes para todos ellos, ¿no? Este también será un concepto del que hablaremos mucho. Ahora, si me permitís, vamos a dar algunas pinceladas de lo que más solemos recoger de las familias y las distintas fases. Voy a empezar mencionando la fase aguda, ¿no? Y algo frases, ¿no? que solemos escuchar con bastante frecuencia tienen que ver con las que podéis ver ahí, ¿no? Pues no recuerdo ni con qué profesional he hablado en este momento, nos dijeron que podía haber muerto, ahora qué tenemos que hacer, qué va a pasar, a quién tenemos que recurrir, ¿no? El médico nos comentó también, otra de las cosas que escuchamos, nos comentó que había secuelas a nivel cognitivo, de conducta, pero en esta fase percibimos que las familias todavía no están muy ubicadas, ¿no? Pues es el desconcierto ante la enfermedad. Algo que caracteriza mucho esta fase pues es el miedo, la incertidumbre, el desconcierto, no saber ni cómo recibir la información ni qué hacer con esta, ¿no? Por tanto, las necesidades que más imperan en esta etapa tienen que ver con estos tres grandes apartados. Como podéis ver, hay uno que está en rojo, hay algunos que están en rojo, y estos hemos querido reseñarlos de esta manera porque nos parece que son cuestiones que todavía se siguen tambaleando un poco, perdonadme la expresión, ¿no? Que todavía no están del todo
afianzadas y son, bueno, apuntes, ¿no?, a tener también en cuenta todos. Si bien es cierto, las necesidades de información médica y en cuanto al acompañamiento, al cómo puedo acompañar a mi familiar, son las más urgentes, las más prioritarias, ¿no? Son las que necesitan satisfacer las familias con mayor necesidad. Digamos que en este punto las familias tienen más en cuenta, y esto es algo que se va a seguir sosteniendo en el tiempo, más en cuenta las necesidades de la persona afectada que las propias suyas, obviando pues que bueno, no deja de ser una realidad que irrumpe de nuevo de una manera muy súbita en nuestras vidas y donde incluso hace tambalear la propia vida de nuestro familiar, ¿no? Y parece que esos sentimientos, esas emociones asociadas al evento que hemos vivido quedan relegadas a un segundo plano porque lo importante en estos momentos es sostener la vida de la mejor manera posible, la vida de nuestro familiar afectado. De ahí que aparezca en rojo, ¿no?, que esas necesidades emocionales de las familias ni tan siquiera, ¿no?, se contemplan en muchas ocasiones. Es verdad que, bueno, que aquí podemos encontrar diferencias en función de las comunidades, pero aquí en La Rioja es verdad que es una cuestión que nos queda todavía por seguir mejorando. En cuanto a la siguiente fase, la fase subaguda, como decía Pedro, es cuando bueno, ya se inicia la rehabilitación, las personas ya están más familiarizadas con el proceso. Las cosas que nos llegan o que nosotros recibimos tienen que ver, pues eso, pues, a veces esa frustración de me gustaría, ¿no?, o la duda, ¿no?, de oye, volveremos a la situación inicial, me gustaría volver al antes. La preocupación también de nos han dicho que en los primeros meses es importante que recupere lo máximo posible porque si no luego no vamos a recuperar las secuelas que le han quedado. Cuánta ayuda va a necesitar, cuánto tiempo se va a sostener este proceso en el tiempo, cómo puede ayudarle. Como veis, la incertidumbre sigue siendo alta, pero bueno, ya las familias en esta fase ya están más familiarizadas, sobre todo con el tipo de secuelas, empiezan a conocerlas un poco mejor y siguen, bueno, pues una fase de aprendizaje, ¿no?, de reaprender y de aprender o de aceptar, ¿no?, a vivir con una nueva realidad con enfermedad. Sí que es cierto que aquí las familias empiezan a tener unas expectativas más ajustadas que la fase anterior porque hay un mayor conocimiento y como vemos, ¿no?, las necesidades más urgentes en esta fase tienen que ver también con esa parte médica, pero ya no tanto desde la urgencia, desde el miedo a perder a mi familiar, sino cómo va evolucionando la lesión. También las familias nos piden, nos reclaman mucho apoyo instrumental, ¿no?, muchas estrategias, mucha información en cuanto al afrontamiento activo de la enfermedad, que luego Sara os podrá ir detallando un poco más a qué cuestiones nos referimos, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver pues, con cuestiones de dependencia, discapacidad, de cómo manejar secuelas. Y aquí, como os decía, la necesidad del apoyo emocional empieza a resonar un poco más en las familias. Sigue siendo una tarea pendiente, ¿no?, que las familias se pongan en el foco de la atención y de los cuidados también profesionales, porque ellas, insisto, están sometidas a un desgaste continuo. Y aquí empieza a resonar un poco esa necesidad, pero sigue costando y seguimos encontrando dificultades para que entiendan la importancia en el acompañamiento en el proceso de duelo que están viviendo, así como en formarse, ¿no?, adquirir herramientas en prevención, ¿no?, de ese sufrimiento derivado del accidente cerebrovascular y acciones de autocuidado. Empieza, como digo, a resonar esta parte, pero sigue siendo un tanto complicado, ¿no?, que las familias decidan ponerse muchas veces ¿no?, en un papel protagonista o coprotagonista. Ya finalizando, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el recorrido del daño cerebral, entraríamos en la fase crónica, cuando las secuelas ya están estabilizadas, cuando las familias empiezan a sentir que hay una pérdida de apoyos sociosanitarios, ¿no?, porque la enfermedad está estabilizada, como digo, no hay un riesgo en la salud inminente y ya tenemos mucho más conocimiento de quién es mi nuevo familiar, ¿no?, quién es la persona con la que, la persona, ¿no?, a la que estoy cuidando. Las cosas que más recibimos o la manera en que nos llegan nuevamente es, pues encontramos mucho desgaste en esta fase, ¿no? Pues ya no puedo más, ya le dejo que haga lo que quiera porque no me hace caso, no me atiende. Hemos hecho todo tipo de terapias, pero ¿y ahora qué más puedo hacer, ¿no? ¿Dónde me ubico yo en la sociedad? ¿Dónde ubico a mi familiar dentro de la sociedad? No sabemos muy bien en qué punto estamos. Hace tiempo que nos dieron el alta en los servicios médicos de atención sanitaria y ahora mismo pues no sabemos en qué situación está mi familiar, si necesita que le hagamos pruebas o no. Sigue habiendo un poco de desconcierto, también derivado por, ¿no?, esa falta
en la comunicación y en esos canales asistenciales. Si veis ahora, las necesidades han cambiado sustancialmente. Ya no tiene que ver tanto con el referente sanitario o sociosanitario como sí más comunitario, ¿no? Esas necesidades de apoyo emocional ahora sí se ponen mucho de manifiesto. Las familias nos reclaman en esta fase mucho apoyo para acompañar en el proceso de duelo, para, bueno, pues reubicarse, volver a encontrar proyectos vitales. Y aparece uno nuevo que pongo ahí, ¿no? Que son las redes de apoyo. Y lo menciono también en rojo porque es otro debe, otra tarea pendiente. Las familias a veces no son conscientes o no sabemos transmitirlo en las fases previas, que a lo largo de todo el proceso, esos esfuerzos por la recuperación, por volver a restablecer el equilibrio familiar, van haciendo que pues, se vayan aislando, ¿no? Que pierdan a veces sus trabajos, que pierdan sus redes de apoyo, sus hobbies, y acaban cayendo en cierto aislamiento, lo cual complica mucho más esa adaptación, esa tarea de adaptación y de aceptación a esta nueva vida con enfermedad de la que os hablaba hace unos minutos, ¿no? De esto también Sara os podrá hablar un poquito más adelante y en profundidad. Terminado con esta parte, ¿no? de las fases, de las necesidades en cada una de las fases, nos parecía importante invitaros a esta reflexión, ¿no? ¿Qué significa el alta hospitalaria? ¿Estoy curado? Porque también es otra de las cuestiones que se nos plantean muy a menudo a los profesionales. Si tenemos en cuenta el curso natural de otro tipo de enfermedades, ¿no? Cuando a una persona le dan el alta en el hospital, la noticia se recibe con cierto alivio, ¿no? Y ahí parece, ¿no? Que nos vamos a casa, eso implica que estamos curados. Sin embargo, los tiempos y el proceso de recuperación de una lesión cerebral no es como otro tipo de enfermedades, ¿no? Y aquí se puede producir un desajuste en cuanto a las expectativas de lo que deseamos y de lo que podemos hacer, ¿no? Em, si bien este desajuste en las expectativas, a nuestro modo de verlo, pero insisto que es una cuestión que nos gustaría reflexionar con vosotros, viene un poco condicionada, insisto, nuestra manera de verlo por ese miedo e incertidumbre que genera el desconcierto, ¿no? El desconocimiento, como pongo también ahí, de la propia enfermedad, la heterogeneidad que encontramos en los diferentes pacientes que han sufrido un daño cerebral no fomenta el conocimiento, ¿no? de esta enfermedad. Y cabría esperar que una persona que no conoce exactamente a lo que se enfrenta, es difícil que pueda generar acciones o que defina metas para afrontar un reto como puede ser este, ¿no? Porque necesitamos partir de una información o de conocer una información para yo sentirme seguro y definir o establecer un plan de afrontamiento. Percibimos que esto no es lo que sucede cuando alguien padece un daño cerebral, ¿no? Y esta cuestión, ¿no? de estoy curado es algo que arrastra durante largo tiempo. Me gustaría devolveros la pregunta y que, bueno, pues al finalizar la presentación tengamos la oportunidad de compartir impresiones, bueno, respecto a esta cuestión. Y ya os paso con mi compañera Sara para que pueda continuar. Gracias. Mónica, dame un segundo, que es que tenemos una pregunta que a lo mejor podría servir. Nos dice Elena que cuándo debería terminar el periodo de rehabilitación. Claro, es una pregunta complicada de responder, depende mucho del tipo de secuelas que tenga, ¿no? Y de qué nivel de satisfacción también tenga la familia respecto al proceso de recuperación. Es muy difícil contestar a una pregunta, ¿no? de este tipo, primero sin conocer a la persona y en conociéndola, no tenemos esa información. Lo ideal es que una persona con daño cerebral se mantenga estimulada, se mantenga controlada en seguimiento durante un largo proceso. Es verdad que la intensidad de la rehabilitación cambia, en la forma de rehabilitación cambia. Igual en las fases iniciales necesitamos una rehabilitación muy intensiva por parte de varias áreas, ¿no? Pues, áreas de lenguaje, de logopedia, de fisioterapia, de neuropsicología, y según las secuelas se van estabilizando, vamos retirando también esos apoyos, ¿no? Encontramos pacientes que empiezan con un programa de intervención intensivo, por ejemplo, de logopedia, terapia ocupacional, neuropsicología y fisioterapia, y vemos que luego a lo largo del tiempo pues hay apoyos que podemos ir prescindiendo. La intensidad de neuropsicología cambia, igual por terapia ocupacional ya no necesita pasar. Es un poco variable. De ahí esa heterogeneidad de la que os hablaba antes. No hay dos casos iguales, aun cuando la lesión pueda ser igual, ni tan siquiera la evolución es la misma. Gracias. Nada. Se ve bien, ¿verdad? Sí,
Pues nada, continúo un poquito por aquí porque en base a todo lo que todo lo que ha comentado mi compañera Mónica, creo que es bastante evidente que hay no es solo el afectado, sino los miembros familiares, hay muchos profesionales, pasamos por muchos centros y yo creo que de ahí surge una necesidad de coordinación durante todo el proceso de rehabilitación y del daño cerebral. Y bueno, voy a comentar un poco ahora mismo lo que sería lo ideal, ¿no? Durante todo este proceso. Porque si bien es el momento de la lesión en el que comienza, pues todo esto es lo que la familia probablemente se enfrente por primera vez, el panorama ideal sería un marco en el que desde el momento del ingreso la familia reciba información sobre lo que puede pasar, ¿no? Siempre con ganas de reducir ese miedo, esa incertidumbre, posibles secuelas, qué hacer para intentar reducirlas en la medida de lo posible, recomendaciones, trámites burocráticos, aseguradoras, discapacidad, tratamiento después del alta hospitalaria, posibles adaptaciones que va a necesitar el paciente en el domicilio. Entonces, bueno, el paso del hospital a la rehabilitación y seguidamente a lo que ya sería la etapa más crónica, lo ideal es que fuese continuado, ¿no? Con una fecha de entrada, una fecha de salida, algo así como cruzar una puerta solo cuando la siguiente esté abierta, ¿no? Comunicación entre los centros, asistencia, que no haya interrupciones y que no haya vacíos que, bueno, al menos por nuestra experiencia muchas veces incluso hablamos de meses, ¿no? Sobre todo en esa etapa inicial en la que existe a lo mejor más posibilidad de mejora, tenemos a la familia desesperada buscando cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es la realidad? Pues que no existe una plena coordinación asistencial y es habitual que sea la propia familia en el momento del alta de lo que es el proceso de rehabilitación la que busque por su parte los recursos de la atención que necesita. Es curioso una encuesta que hizo Fedas en el 2021 en el que se reflejaba que el 49% de los pacientes con daño cerebral decían que no habían recibido información sobre lo que es el daño y sus consecuencias tras la hospitalización, prácticamente la mitad. Del 51% que sí la recibió, solo el 63% vino del hospital, el 19% a través de una entidad privada y el 18% a través de otros servicios públicos o asociaciones. Es en esos momentos en los que se está a la espera de que pueden llegar a ser muy frustrantes para el afectado de la familia, porque al final el daño cerebral no deja de ser un tema familiar, ¿no? Como bien hemos comentado, pone patas arriba pues a todos los miembros en un tema emocional, cada uno sufre su parte del proceso. Y muchas veces la sensación de la familia es que el tiempo corre y que cuanto más pasa, menos posibilidades de mejora para el afectado. Y además durante todo este tiempo es normal que la familia abandone, ¿no? Que deje de lado lo que es el autocuidado y se conviertan casi exclusivamente en ser la figura del cuidador, con todo lo que conlleva. Posibles canales de información continua. Bueno, pues se me ocurre que para facilitar un canal general de información continua y sostenida, ¿no? Sería recomendable, por ejemplo, aprovecharnos en el avance tecnológico, que a día de hoy, por ejemplo, en el tema de la neurorehabilitación se utiliza mucho tanto en consulta como en terapia en domicilio, lo cual es muy beneficioso porque a menudo conlleva problemas de movilidad o todo lo que sea facilitar todo el proceso y a la vez maximizar la rehabilitación. Yo creo que mientras nos podamos apoyar en la mayor cantidad de recursos disponibles, mejor. ¿Qué supondría lo que se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, del avance tecnológico? Pues una administración y una asistencia de carácter remoto, ¿no? Donde si no tiene que ser todo momento presencial, pero siempre sería en tiempo real, estaría actualizado y además sería entre diferentes administraciones. Para esto es importante entender que el abordaje del daño cerebral no se da una competencia, sino un trabajo en equipo.
Para mí el equivalente sería la visión del equipo multidisciplinar que tenemos durante el proceso de rehabilitación, donde tenemos a distintos profesionales, pues si alejamos un poco la vista y seguimos ese principio tomando como unidades los distintos centros, hospitales o administraciones en vez de los profesionales, al final el resultado que tenemos yo creo que es el mismo, ¿no? Una comunicación mucho más eficaz y más coordinada y mucho más integral. Por ejemplo, sucede mucho pues, que la familia tenga que estar todo el rato llevando informes de un lado para otro, información repetida y al final todo eso es una gestión de recursos y de tiempo que se podría hacer de una manera más eficiente y al final eso beneficia a todas las partes. ¿A qué podríamos aspirar? Bueno, pues si nos ponemos a lucubrar un poco, ¿no? Y a lo que sería lo más utópico y lo ideal, pues para maximizar la eficiencia del proceso de rehabilitación sería de gran utilidad una figura que acompañara tanto al afectado como a la familia durante todo el proceso, desde el mismo inicio de lo que es la lesión del daño. No es necesario que sea siempre de manera presencial, pero sí haciendo un seguimiento en todo momento del estado de la persona y de la familia, en qué punto se encuentra, cuáles son los siguientes pasos que tiene que dar para apoyar toda esa continuidad y fluidez de la que hablábamos antes, ¿no? Un recurso de gran utilidad, volviendo un poco antes a lo del aspecto más de tecnología, pues sería, por ejemplo, una especie de nube personal en la que la familia pudiese compartir con cada profesional que se una al camino de la rehabilitación y que le permita conocer el antes y el ahora. Es decir, todas y cada una de las pruebas, de los procesos, de las valoraciones, de las necesidades de la familia, porque muchas veces yo creo que se toma sin querer un aspecto más de unidireccional de lo que es el equipo de rehabilitación al paciente y no tanto a veces de la familia y del paciente hacia el equipo, ¿no? Y al final son ellos los que mejor saben las necesidades que tienen en el día a día y esa figura apoyaría mucho a ser como de interlocutor, ¿no? De mensajero. Y bueno, el apoyo externo asiste en el aspecto más global, ¿no? Intentando ir de lo más global a lo más unitario, pasando por el aspecto más comunitario. Y en ese aspecto yo creo que las asociaciones, como Mardasea, pero bueno, Alento, se Arraca, o sea, todas las que disponemos en cada comunidad, al final creo que hacen un poco el rol también ese de acompañamiento y de apoyo de recursos a las familias para evitar lo que comentábamos antes de que existan pequeñas fallas o lapsus de tiempo en el proceso e intentar estirar lo máximo posible lo que es la mejora. Y bueno, en el aspecto más asociativo y de recursos, les dejo ya con Sara, que se va a encargar de compartir su parte. Sara. Buenos días, no sé si se me oye, se me ve la pantalla, que hasta que he llegado aquí Perfectamente, me ha Sara. costado un Sí. poco. Vale, gracias. Bueno, lo primero es que llegar a este punto cuando estamos en esta situación requiere de múltiples cosas a tener en cuenta, ¿no? Desde la experiencia al cabo de los años en Ardacea y del contacto con las familias y con profesionales del ámbito sanitario y del ámbito social, pues vas viendo que las necesidades son diferentes, que es muy difícil establecer en qué momento hay que actuar y hay que empezar con cada recurso, con cada gestión. Hay que tener en cuenta
lo que hemos comentado hasta ahora, que va a depender mucho también de cada comunidad autónoma, qué es lo que tiene a su disponibilidad, también de los ayuntamientos, de nuestros propios recursos más cercanos y también del entorno asociativo con el que contemos, ¿no? Y también de la accesibilidad al ámbito hospitalario, que esto es un tema que hay que tener en cuenta. Yo creo que una de las cosas importantes también es que en función de en qué fase nos encontremos dentro de este proceso, la familia y la persona afectada será más o menos receptiva a escuchar determinadas cosas que tengan que ver con la salida, ¿no? Con lo que va a pasar después y anticipar qué es lo que voy a necesitar, ¿no? Desde nuestra visión y lo que venimos trabajando y lo que hemos visto es un poco el planteamiento que yo voy a hacer. Empezaba diciendo que en principio estos recursos siempre van a estar en función de las necesidades de la persona. Estas necesidades hay que aprender a identificarlas, ¿no? Con la familia y los profesionales. Mientras estamos ingresados en un hospital, tenemos en la medida de lo posible poder ayudar para que esto se pueda identificar. En los ámbitos hospitalarios cuentan con equipos no solo de médicos, sino también de trabajadores y trabajadoras sociales que pueden ayudar y apoyar. Y además yo creo que cada vez más hay equipos de neurorehabilitación donde el profesional de trabajo social está presente, ¿no? Y tiene esa posibilidad de acceder a la familia. En cualquier caso, ¿qué cosas creo yo que hay que tener en cuenta, ¿no? Para poder ver un poco qué es lo que voy a necesitar de cara al alta? Preguntarnos si voy a necesitar tener una intervención más intensiva. Es decir, cuando a mí me den el alta hospitalaria, antes hablaba Mónica, ¿no? Yo ya estoy curado. ¿Qué ha pasado? Entonces, esto lo tenemos que tener claro, hay que identificarlo, tenemos que poder hablar, que nos explique el médico, que nos acompañe la trabajadora social, que nos cuenten, que no me vayas del hospital sin las citas médicas que voy a necesitar de seguimiento. Yo incluso diría que no solo con los especialistas, sino también con los profesionales de la atención primaria. Y esto, vamos, casi lo pondría como un requisito fundamental para que irme del hospital con mi alta, ¿no? Que yo tenga cerrado todas estas consultas próximas. Dejar la menor posibilidad de incertidumbre para cuando yo llegue a mi casa. También que nos ayuden a identificar si voy a poder valerme por mí mismo. O sea, yo cuando llegue a casa voy a poder lavarme los dientes, voy a poder ducharme, o sea, ¿qué voy a necesitar, ¿no? Como persona afectada y la familia, saber qué va a necesitar mi familiar, ¿no? Porque de repente me voy a ver en una situación totalmente nueva y claro, ¿cómo qué tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo me voy a casa y de repente no puedo entrar, no puedo salir, no puedo acceder al baño? Todo esto hay que poder ponerle nombre. Habrá cosas que vayan surgiendo con el tiempo, pero tenemos que saberlo en la medida de las posibilidades ahí. Habrá cosas que sea imposible en ese momento, pero sí que nos ayudará a prever qué gestiones o qué recursos voy a tener después que movilizar. Puede decidir, la persona afectada puede comunicarse y va a poder tomar decisiones, porque va a llegar un punto en el que yo voy a tener que ver si solicito una baja, solicito una discapacidad, tengo un pago pendiente, lo voy a hacer, qué pasa con este negocio que yo gestiono, entonces, qué posibilidades de toma de decisión tengo en ese momento, ¿no? Y además de comunicación de las necesidades que tengo. Como comentábamos antes, en cuanto a la autonomía, también está la accesibilidad, ¿no? No solo el hecho de que yo vaya a poder atenderme a mí mismo en mis necesidades, sino también si mi vivienda, si mi domicilio en sí es accesible para poder ver a dónde tengo que acudir en la medida de lo posible para poder, por lo menos de manera inicial, solventar esa necesidad, ¿no? Y también hablábamos de qué situación económica se va a quedar. Si al principio, bueno, pues habrá una alta laboral una baja laboral para quien esté en el momento de la lesión trabajando, entonces, bueno, pues habrá gestiones que hacer ahí para activarlo, pero claro, también lo que vemos es que la familia probablemente con total seguridad va a tener que ser un apoyo. ¿Quién va a dejar de trabajar ahí? ¿Cómo va a afectar económicamente? Porque esa situación económica va a condicionar lo que yo pueda prever y pueda ayudar para tener determinados recursos en casa. Si tengo que comprar una cama articulada, si no voy a contar con ayudas, si yo tengo suficiente soporte. También cuando hablábamos de intensificar la intervención, no siempre estamos hablando de que haya recursos públicos.
y que sean accesibles en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, si me tengo que desplazar, si de repente me tengo que mover a otra comunidad donde además el recurso no es público, sino que es privado y cuesta bastante dinero, ¿no? Entonces, todo esto hay que poder contar con ello para tener una visión más o menos global de qué es lo que voy a necesitar. Insisto que esto no es fácil, y mucho menos cuando estás en ese proceso de hospitalización y bueno, pues me voy a marchar a casa, pero todavía no sé si estoy curado, si estoy recuperado, que estoy intentando asimilar esto, ¿no? Pero de una manera progresiva deberíamos poder identificar estas situaciones. Voy a ver porque no puedo pasar la diapositiva, ¿eh? O sea, esto ya sabía yo. Alguien le tenía que tocar el tema y va a ser a mí. Así que nada. Voy a ver si la puedo pasar ahora. Va a ser que no. Pedro, no sé si me puedes echar la mano. La puedes compartir tú, ¿vale? Y me la pasas. Vale, yo lo comparto. De cara a estos recursos del alta, hay un tema muy importante, ¿no? Y Pedro lo apuntaba con el tema de la coordinación. No podemos esperar a que haya una coordinación cuando nosotros ya estemos fuera. O sea, necesitamos en ese momento identificar quiénes son las personas que... La anterior tiene que ser. No, perdón, estabas bien. ¿Quién tiene que ser las personas que van a participar ahí, ¿no? Entonces, yo hablaba en primer lugar de que hay una trabajadora o un trabajador social en el ámbito hospitalario que es quien tiene que conectarnos con el exterior, por decirlo de una manera así un poco rimbombante y grandilocuente, ¿no? Pero ciertamente tenemos que acudir ahí. A veces no vamos a tener la capacidad, por las circunstancias, de recordarlo, ¿no? Pero esto es así y deberíamos reclamarlo igual que en ese momento estamos reclamando que nos atienda la enfermera o que nos atienda un médico, ¿no? Cuando estamos ingresados. Entonces, este profesional es el que cuenta con la información para iniciar el recorrido exterior. Yo, por la parte que he vivido y que además creo que es la más adecuada, es muy importante poder mantener un apoyo mantenido en el tiempo. O sea, que no salgamos y vayamos pues, saltando, ¿no? De recurso en recurso o de profesional en profesional digamos, sin concierto, ¿no? Entonces, ¿yo qué iniciaría? Pues iniciaría desde trabajo social del hospital, iniciaría una conexión con aquella en el ámbito asociativo, porque puede incluso empezar, te tienes que mantener el anterior, puedes incluso empezar desde ahí a mantener esa conexión con la asociación, ¿no? Que no porque la asociación te vaya a solucionar la vida, sino por darle una continuidad en el tiempo y a partir de ahí iniciar determinadas gestiones y trámites que vamos a necesitar. ¿Dónde se van a realizar luego esas gestiones? Pues bueno, pues luego van a necesitar apoyos. En un momento determinado va a ser desde el ámbito de trabajo social de un centro de salud, como es atención primaria, o puede ser desde el ámbito de los servicios sociales de base, porque digamos, cada gestión probablemente requiera de la intervención de un profesional concreto de ese ámbito, ¿no? Estamos hablando de diferentes, si yo tengo que solicitar una ayuda para una silla de ruedas, que si voy a iniciar un proceso de discapacidad, ¿no? Y requiero un aporte y un soporte, bueno, ahí me podría ayudar la asociación, pero está claro que desde servicios sociales o una ayuda a domicilio, entonces, bueno, digamos que para mí el salto a ese ámbito más comunitario, que puede ser un ámbito asociativo, es el que al final puede dar cohesión a todo este proceso que vamos a llevar, ¿no? Cuando llegamos al tema de la asociación, que haré solo una puntualización específica, nosotros, como ámbito asociativo, lo que reclamamos es que desde el momento que una persona entra, digamos, por la puerta del sistema sanitario, ya pueda contar con información de que existen esos recursos fuera, ¿no? O sea, que por lo menos digamos que lo tenga ahí, ¿no? Para de cara a que en el momento que pueda verse en esa situación sepa dónde acudir. Y por supuesto que esa información la tengan también los profesionales.
Para cada actividad, gestión concreta, pues la persona que en este caso, digamos que va siguiendo nuestro continuo, que puede ser desde, como ya por yo, desde la asociación, desde una asociación de este ámbito, pues bueno, pues irá derivando, irá apoyando y cada gestión que tenga que hacer, ¿no? Bien sea ya pues acompañando, orientando hacia el centro de salud o hacia servicios sociales de base. Pedro, pasa, por favor. ¿Qué recursos hay? Bueno, pues recursos al alta hay varios. Entonces, vamos a poder, yo qué es lo que voy a atender siempre, porque creo que es lo que nosotros queremos como persona, ¿no? Y es recursos que no supongan a priori institucionalización, o sea, que nos permitan permanecer en nuestro entorno, que podamos, bueno, pues tener el contacto con nuestra familia, con nuestros amigos, tener una vida accesible, o sea, perdón, llena, plena y ocupada, ¿no? Que realmente pueda estar ahí. En el momento del alta, probablemente yo me voy a ir a mi casa y entonces veremos qué pasa. Sí que es verdad que en algunas situaciones la vivienda no está preparada y voy a requerir de digamos, de un espacio hospitalario intermedio. Supongo que en otras comunidades también están, pero aquí en La Rioja pues hay hay hospitales de convalecencia, ¿no? Donde de alguna manera durante un tiempo determinado tú puedes permanecer hasta que, digamos, vas preparando tu casa para poder acceder, ¿no? Entonces, bueno, una vez ya en casa, pues ya saliendo y habiendo tenido preparado todo esto, pues bueno, voy a tener que solicitar pues apoyos de vivienda en función de lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué necesidades tengo? La vivienda pues pueden ser una ayuda a domicilio, una teleasistencia, un servicio de comida a domicilio también, ¿no? Que muchas comunidades autónomas ya tienen activos, muchos ayuntamientos. Puede ser aconsejable un centro de día. Yo hay cosas que todo eso va a ir a posteriori, ¿no? Incluso un centro residencial. Principalmente los centros residenciales yo creo que bueno, pues es decir, hay veces que no te queda otra opción, ¿no? Pero estamos hablando de que estos recursos, siempre vamos a intentar quedarnos en el domicilio y en función de eso dar los apoyos ahí para que la persona pueda permanecer. Generalmente hablamos de estos como recursos, ¿no? Pero, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué necesidades de productos de apoyo y ayudas técnicas? ¿Qué podemos reclamar? Tenemos que saber que ahora mismo, para toda la preparación en el domicilio, como estábamos hablando, tenemos que acudir, no hay en todas las comunidades autónomas, pero seguramente desde el ámbito asociativo, como decía, nos pueden apoyar. ¿Dónde puedo dirigirme para poder llevar a cabo esa reforma que necesito en la vivienda? A nivel estatal existen pues, centros de autonomía personal y ayudas técnicas, dependen del IMSERSO y hacen asesoramiento tanto en el domicilio como asesoramiento personal, se llaman CEAPAT. El CEAPAT concretamente, porque es un recurso que es accesible, es gratuito y hace esta orientación, no solo te va a orientar respecto a qué reforma necesitas hacer en tu vivienda, ¿no? Sino que hay profesionales de terapia ocupacional concretamente que van a orientarte respecto a qué silla de ruedas necesitas, qué bastón, qué andador, qué tipo de cubiertos van a ser los más adecuados para que la persona al final pueda desenvolverse de manera autónoma. Hablamos ya solo como productos de apoyo y ayudas técnicas en este momento, ¿no? Que es lo más básico de cara a apoyar al familiar que tiene a su cargo a esta persona afectada o incluso para que la persona afectada directamente sea lo más autónoma posible, ¿no? También en cuanto a las necesidades de apoyo en el hogar, aparte de activar todo lo que tiene que ver con ayudas técnicas y productos de apoyo, habrá que habilitar aquellas gestiones que nos faciliten tanto prestaciones y servicios. Estoy hablando de ley de dependencia. En principio, cuando ya nuestra situación es medianamente estable y digamos que ya ha alcanzado la situación óptima de recuperación bueno, pues con informes médicos, ya sabéis que se puede solicitar el reconocimiento de la situación de dependencia. Esto es una valoración que se hace en el domicilio de cara a poder de cara a poder promocionar la autonomía personal en el domicilio y buscar en este caso los mejores apoyos. Desde ley de dependencia, pues se puede activar ya con el grado reconocido, pues ya sabéis, la ayuda a domicilio, teleasistencia, el acceso a un centro de día, a una residencia, bueno, pues en función de las necesidades. Es importante porque la ley de dependencia no solo va a ir
a cosas físicas, ¿no? Sino también va a valorar la dependencia cognitiva o la autonomía cognitiva en este caso, ¿no? De cara a la toma de decisiones y poder hacer una orientación respecto a si la persona va a necesitar un apoyo de otra situación, ¿no? Digamos, por ejemplo, si va a necesitar una medida cautelar, una medida jurídica de apoyo de cara a la toma de decisiones, de cara a, pues, bueno, pues a que haya cosas que él mismo no pueda solucionar y en este caso pueda tener una persona que le sirva de apoyo. La participación social, pues fundamental. Cuando ha pasado un tiempo y efectivamente no va a ser en el momento en el que estoy en el hospital, porque sí que requiere que haya habido una estabilización del proceso y que además, digamos que a nivel clínico no haya otra intervención que hacer, lo que deberíamos es hacer, por supuesto, es solicitar un reconocimiento de discapacidad. La mayor parte de las ayudas están condicionadas a un reconocimiento de discapacidad, a un grado. No solo ayudas porque en un momento determinado, y esto depende también de comunidades autónomas, yo tenga posibilidad de acceder a una cama articulada, sino también porque el grado de discapacidad me va a situar en un punto o en otro de cara a determinados beneficios económicos, ¿no? A nivel social. No solo porque pueda acceder a una prestación no contributiva, si es que yo supero el 65% de discapacidad, sino porque ciertamente, tanto para la familia como para la persona afectada, va a haber recursos que van a tener un coste menor por el reconocimiento del grado de discapacidad y además también en función de dónde esté ese grado. Además, bueno, pues luego habría otras cuestiones que mirar al respecto, ¿no? Pues un reconocimiento de familia numerosa o bueno, pues otro tipo de ayudas y de prestaciones asociadas a la discapacidad. Ya digamos que para un recorrido posterior en cuanto a discapacidad y sobre todo en fase crónica es importante porque hay muchas personas en función de la edad que, bueno, a lo mejor no en el momento en el que estaban, ¿no? Pero en su momento actual quieren recuperar su inserción laboral, ¿no? Quieren volver al mercado laboral y probablemente a lo mejor no puedan desempeñar lo que hacían, ¿no? Los centros de discapacidad, centros de valoración de discapacidad, emiten un certificado de efectos de demanda de empleo. O sea, ellos van a registrar, te van a decir qué cosas son las que puedes o no puedes hacer en función de la discapacidad que tienes, ¿no? Y además, aparte de determinar otras cuestiones que pueden estar relacionadas con la movilidad o con la ayuda de tercera persona. Pero es importante que para establecer ese continuo de vida, ¿no? Y para poder recuperar la vida, pues tengamos en cuenta también todas estas gestiones. Por supuesto, en cuanto al ámbito laboral, pues bueno, nos vamos a encontrar con una situación, en el caso de estar en una alta laboral, pues con una baja, ¿no? Que va a llegar un momento que se va a tener que definir o, como sabéis, para incorporación a tu puesto de trabajo o para una incapacidad permanente. Con el tema de la incapacidad permanente, yo, bueno, sí que creo que es interesante que cuando acudimos a estas revisiones, aunque ahora mismo dentro del ámbito sanitario no está contemplado el profesional, por lo menos yo hasta lo que conozco, de neuropsicología, en La Rioja por lo menos no, pero sí que es importante que en este reconocimiento, aunque sea a través de un privado, nosotros desde la asociación sí que así lo hacemos, podamos aportar un informe neuropsicológico. ¿Por qué? Pues porque cuando vamos al reconocimiento de la incapacidad o vamos a esas revisiones que nos cita Seguridad Social, generalmente nos quedamos con lo que se ve o generalmente parece que se quedan con lo que se ve, ¿no? Que voy a hablar un poco así como en genérico porque tampoco podría decir que siempre sea así. Sabéis que con el daño cerebral se produce un daño invisible y muchas veces pues pasa desapercibido, ¿no? O por lo menos casi tienes que entrar en, digamos, una relación con la persona para ver realmente que hay un daño ahí, ¿no? Entonces, yo sí que apoyaría siempre con un informe desde neuropsicología donde quede determinado y definido aquellas dificultades cognitivas que han quedado como secuela al daño, ¿no? Que de alguna manera puedan apoyar esa revisión de incapacidad permanente.
suele ser habitual que a lo mejor a priori pues haya incapacidades permanentes totales, o sea que no sean absolutas, con lo cual, pues bueno, también eso, claro, supone una merma importante económica y además una dificultad muy grande porque supondría que yo puedo hacer cualquier otro trabajo, ¿no? Y que lo voy a poder aprenderlo y voy a poder desarrollarlo. Pero claro, cuando ha habido un daño cerebral, digamos que la posibilidad de aprendizaje de un conocimiento nuevo, pues bueno, pues está un poco comprometido, ¿no? Entonces, sí que es importante tenerlo en cuenta. Bajar una incapacidad permanente total desde tu salario, pues supone, ya sabes, bajar prácticamente la mitad de tu base reguladora, ¿no? Y esto yo creo que es un tema fundamental que hay que tener en cuenta. A nivel de subvenciones, ayudas, siempre os voy a remitir al ámbito autonómico, principalmente. Las comunidades autónomas van a contemplar dentro de su catálogo de prestaciones, no solo por dependencia, hablo de discapacidad muchas veces, esas ayudas o esas subvenciones para personas con discapacidad que tienen que ver con la movilidad, con la autonomía, con la comunicación y que son importantes. Por supuesto, dependencia, yo creo que conocemos cómo va, ¿no? Pero a veces somos un poco reticentes a iniciar estos procesos pues porque nos parece que es como de alguna manera renunciar, ¿no?, a esa recuperación total. Pero lo cierto es que todo es revisable, es decir, que si luego hay una recuperación, esto se puede revisar, ¿no?, siempre por mejoría. Pero es verdad que tenemos que contar con que necesitamos estos apoyos, ¿no?, para poder seguir adelante, creo que es importante. Aquí es el punto donde yo quería volver al tema asociativo, porque sí que es verdad que nos sigue faltando esa cohesión, ¿no? Pedro, por favor. Nos sigue faltando esa conexión con el exterior cuando estoy en el hospital, ¿no? Y entonces, las asociaciones, ¿qué ofrecen? Pues ofrecen algo muy, muy simple, que es la reivindicación de nuestros derechos, de los recursos para las personas con discapacidad, de todo aquello que esté relacionado con la mejora de la calidad de vida. Ofrecen un apoyo voluntario muchas veces desde la experiencia de otras personas que han vivido lo nuestro, y todo este apoyo se puede dar desde el momento cero, o sea, desde el momento que yo he salido de la fase crítica, estoy en la fase aguda y estoy ahí, ¿no? Insisto que no siempre va a ser el momento para la persona afectada o para el familiar, pero una asociación ya podría entrar ahí, ¿no? Para establecer esa conexión y, ¿por qué no?, también para establecer esa conexión con trabajo social del propio ámbito hospitalario, ¿no?, y iniciar ya esa coordinación. Nosotros, al final, desde el ámbito asociativo, lo que vemos es que podemos garantizar una continuidad en la atención y podremos garantizar también una atención centrada en los intereses de la persona, que vaya yendo poco a poco desde lo que necesito en el momento cero hasta, bueno, hasta ese momento crónico que muchas veces al final pues va a ser quizás más puntual, ¿no?, esa intensidad de apoyo que necesitamos. Entonces, yo creo que es una baza importante porque realmente va a ser siempre un punto de referencia al que podemos remitirnos para todas aquellas cuestiones que pueden ser desconcertantes para nosotros, ¿no? Y desde un punto cero también. Pedro, un poquito más. Reincidir en lo mismo, ¿no? Hablaba un poco de en que, pues a lo mejor al principio en una fase aguda estamos hablando de apoyo, simplemente saber que estamos ahí, ¿no?, y de acercamiento. En una fase subaguda vamos a ir un poco intensificando más, y en una fase crónica, pues al final nuestro objetivo es garantizar los cuidados de larga duración. Entonces, los cuidados de larga duración, estamos hablando de todo tipo de cuidados, ¿no? Desde ese apoyo, esa cercanía, como ese apoyo de cara a solicitar una subvención, de cara a dar una asistencia jurídica, de cara de un informe concreto para apoyar este reconocimiento de incapacidad permanente bueno, y además ese feedback que, como también las asociaciones tienden a dar aquellos servicios de neurorehabilitación que en un momento determinado se acaban dentro del proceso, digamos, sanitario, ¿no?, el proceso de salud, pues nosotros mantenemos esa continuidad, aparte que iniciamos esa conexión desde el punto cero. Y por último, bueno, pues desde el ámbito asociativo lo que vemos que es fundamental, pues bueno, es el apoyo fundamental entre los familiares. Yo creo que es la base de toda asociación, ¿no?, que se crea en torno al daño cerebral adquirido, y además
creo que Mónica lo apuntaba, ¿no? Llega un momento que una lesión cerebral deja de ser una urgencia médica, ¿no? Exclusivamente para ser una realidad de tu vida familiar, personal, social, económica, laboral, o sea, para ser eso, ¿no? Para ser vivida. Yo tengo que recuperar mi vida, pero tengo una situación diferente. Eso, pues bueno, pues ya sabéis que es difícil, el sistema sanitario tampoco tiene esa capacidad, ¿no? Pero sí que hay todo un entorno que podemos garantizar como punto de referencia, mantener el apoyo comunitario, el estar ahí e ir avanzando conforme a las necesidades que tiene la persona, ¿no? El ir generando recursos nuevos y buscando alternativas que nos permitan estar ahí. También desde el ámbito asociativo, cuando uno va a ir a casa, también damos apoyo en el domicilio, ¿no? Y ayudamos en esa transición, ¿no? En esa transición de orientar respecto a qué es lo que voy a necesitar en la vivienda o cómo voy a tener que desenvolverme para ducharme. Bueno, pues hay terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, neuropsicólogos, trabajo social. Entonces, es decir, al final acabamos dando una atención integral y siempre, pues bueno, basado en el interés del usuario y de la familia. Sé que al final podríamos enumerar un montón de recursos y de gestiones, pero yo creo que es un poco pincelada, ¿no? Porque tampoco sé si es el entorno, el momento ahora mismo para ir va a ser poco a poco, ¿no? Pero sí bueno, espero que por lo menos con estos apuntes, pues hayamos podido dar un poco una idea, ¿no? De qué es lo que vamos a necesitar de cara a esta alta hospitalaria que después, bueno, pues que vamos a tener, ¿no? Y a la realidad que nos vamos a enfrentar. Nada, Pedro, la última diapositiva. Muchas gracias por prestarnos atención. Esperemos bueno, que os haya servido y en cualquier caso, ¿dónde estamos para poder seguir contestando a cualquier duda, ¿no? que se pueda tener? Muchísimas gracias, Sara. Yo te voy a leer porque sí que han puesto alguna pregunta. Entonces, ponían esto ya hace un rato, pero bueno, he dejado que terminases para luego leer todas juntas, que dice, ¿los hospitales privados también hay derecho a asistente social? Por ejemplo, en el caso de un funcionario asegurado en Muface que está ingresado con ictus en un hospital privado por estar en la mutua. Claro, si el hospital privado tiene o no trabajador social, ¿no? Pues es que Claro. depende de lo que tenga contratado el hospital. Eso es. Pero de todas maneras, claro, nosotros aquí enteramos, no es hospital privado, pero sí que enteramos en residencias privadas, ¿no? Como asociación. Y vamos a dar información, tanto a afectados como a familias, aparte de intervención. En hospitales de convalecencia, que son concertados, sí que nosotros también estamos conectados, ¿no? Y de hecho damos información en este caso, pero ya como asociación, ¿eh? Sí que en estos hospitales, en los últimos que digo de convalecencia, sí que hay servicio de trabajo social, pero entiendo que los profesionales del ámbito que tienen contratados, pues también depende de lo que ellos contemplen en su plantilla, ¿no? No sé si Mónica o Pedro tienen alguna. Yo simplemente, bueno, como por añadir también, pues que al final, como esto es un movimiento asociativo que está también implantado por el resto de España, si alguna persona está en esa situación en concreto, en ese hospital privado, pues no hay un trabajador social, una trabajadora social, pues realmente también pueden contactar con Claro. nosotros si alguien que está aquí escuchando. Vale, luego hay aquí otra pregunta, Irene, que quiere ver si ha entendido bien. Dice, ¿hay servicio de asesoramiento en el CEAPAT en cuanto a apoyo de ayudas técnicas? Y si es así, ¿dónde podrían dirigirse? Sí, el CEAPAT, es decir, hay un CEAPAT en Madrid y luego hay unidades o delegaciones del CEAPAT. Los CEAPAT que están en delegaciones suelen estar dentro de centros del INSERSO. Entonces, depende de la comunidad que seas, pues te puedes dirigir, en realidad te podrías dirigir a cualquiera, ¿eh? O sea, lo que pasa es que si vives en una comunidad, lo normal es que vayas al que está en cercanía a ti. Por ejemplo, aparte del de Madrid, que es el central, tendrás en cada centro de recuperación de personas con discapacidad física. Y ellos es pedirles una cita, te citarán personalmente y a ti como ayudas técnicas te desplazarás, contarás tu situación. En este caso no necesitas tener reconocimiento de discapacidad ni de dependencia, ¿eh? Si yo me rompiera una pierna y tengo que estar ahora escabulada un mes y no sabría cómo desenvolverme, también podría hacer esa solicitud, ¿no? Para que a mí me dijeran qué cubierto puedo usar, puesto que no puedo usar la mano derecha, ¿no? O cuál es la mejor silla que me conviene para que, claro, porque además, vamos a ver, si yo voy a comprarme una silla a una ortopedia, por ejemplo,
pues a lo mejor me venden la mejor silla del mundo, pero a lo mejor esa silla no entra por la puerta de mi casa. Entonces, digamos que necesitamos ese asesoramiento, ¿no? Y son gratuitos. Si entras en la página del IMSARSO, en este caso, y pones CEAPAT, te pondrá donde está el CEAPAT de Madrid, en este caso, y luego todo el resto de los CEAPATs que hay por España. Y son libres, gratuitos, ayudas técnicas y accesibilidad en la vivienda. Se suelen desplazar también al domicilio. Vale, genial. Pues luego aquí hay ya algunos comentarios más en los que, bueno, uno de los casos, María Ángeles, cuenta el caso suyo de 35 años con daño cerebral, que el neurólogo no le informa de las secuelas y valora un poco la importancia de la neuropsicología y cómo debería estar un poco más obligado, ¿no?, en el sistema sanitario, que era lo que ya comentabais. Y después, pues, os dan las gracias. Al resto, decir que lo mismo, que la grabación estará disponible y, y que os dejamos también información por el correo que ahora enviamos a todos los asistentes, pues de cómo poder contactar con las entidades o incluso con nosotros, y que ya os damos información de cada provincia. Mira, acaban de poner otra pregunta que dice que cómo dais la información de vuestra asociación en los hospitales, que cómo contactan con vosotros. Entiendo que vais vosotros, ¿verdad? Los hospitales es una actividad vuestra. Sí, es una actividad nuestra. De hecho, una de las ventajas que nosotros tenemos aquí es que somos una comunidad autónoma muy pequeña, con lo cual, que para bien y para mal, en este caso es para bien, porque nosotros, tanto con la unidad de neurorehabilitación de aquí, del Hospital San Pedro, como con el propio Hospital San Pedro y en este caso con el Hospital de Calahorra, ¿no?, que digamos que son los hospitales así importantes en La Rioja, en los públicos, tenemos una comunicación bastante fluida, o sea que bastante fluida y cercana. Entonces es muy fácil. Ellos están informados de nosotros y aparte, bueno, vía telefónica y vía correo electrónico también nos coordinamos muy bien, ¿eh? Es decir, que tenemos afortunadamente bastante buena comunicación para eso. Vale, genial. Pues muchísimas gracias. Yo también, por no alargar esto mucho más, que ya nos hemos pasado un poco de la hora. Eh, y nada, pues a las personas que han venido como asistentes, recordarles que ahora, como enviaremos algo más de información, pues tendrán ahí el contacto por si necesitan hacer más preguntas. En el caso de que estén en La Rioja, pues ya contactarán con Algacea, y si no, con otras entidades del resto de España. Y muchísimas gracias por atender, y a vosotros, Pedro, Mónica y Sara, por esta masterclass. Vale, muchas Muchas gracias. gracias.